Hola nuevamente a todos. En esta ocasión estaremos hablando sobre el marco teórico, es decir, nos adentraremos a conocer el proceso de elaboración de los referentes teóricos y los constructos temáticos que nos van a servir de referencia para el proceso de investigación. Justamente el marco teórico es una de las fases esenciales del proceso de investigación, pues nos permiten entender diferentes teorías y diferentes acercamientos de cómo algunos antecedentes o algunos autores han tratado de interpretar el fenómeno de estudio. Y es por eso que el día de hoy estaremos analizando una serie de aspectos fundamentales y recomendaciones a tener en cuenta al momento en que nosotros elaboramos el proceso de marco teórico. Antes de empezar a trabajar a profundidad sobre lo que es el marco teórico, vamos a ir entendiendo cuál es su finalidad. Algunos constructos referenciales que nos van a permitir entender la importancia que este requiere para el proceso de investigación y sobre esto pues lo más importante es entender que el marco teórico se convierte en una fase fundamental y trascendental del proceso de investigación. Sin el marco teórico el proceso de investigación no tendría sentido, pues justamente es este marco teórico el que nos indica, nos da las pautas o directrices hacia dónde vamos a orientar nuestra investigación. Y es que de hecho el marco teórico surge de postulaciones, de teorías, de antecedentes que han trabajado otros teóricos u otros autores sobre el tema que nosotros estamos investigando o temas afines que nos van a permitir aproximarnos al tema de investigación. Por otro lado, en el marco teórico se identifican tanto las fuentes primarias y secundarias que sustentarán el proceso de investigación y el diseño de estudio. Y es que justamente el marco teórico requiere del uso de tanto fuentes primarias como secundarias e incluso terciarias que nos aproximen a cómo los teóricos han entendido durante todo el proceso este problema de investigación que nosotros hemos estado estudiando. Por otro lado, pues nos permite ampliar la descripción del problema e integrar las teorías con la investigación y con los factores que se estudian. Es decir, que nosotros ya tenemos un planteamiento del problema, pero el marco teórico va más allá, porque a través de una sistematización de contenido vamos analizando los referentes de carácter conceptuales, contextuales y referenciales que nos van a permitir entender en qué punto del problema estamos, hacia dónde vamos a ir como investigadores y qué podemos y qué teorías vamos a tratar de ir descubriendo. Por otro lado, pues está constituido de la presentación de postulados de distintos teóricos. Y es que justamente el marco teórico, como su nombre lo indica, se construye a través de teorías, es decir, a través de trabajos antecedentes de ciertos autores, de ciertos teóricos que han construido o han ido hablando sobre este punto. Entonces, el marco teórico no lo construimos con nuestras propias palabras, con nuestra opinión o nuestro punto de vista, sino que lo construimos con lo que los autores han trabajado sobre ese tema o ese estudio que nosotros estamos realizando. El marco teórico, pues, es un compendio de escritos, libros y otros documentos que describen el estado del pasado y del actual del conocimiento sobre un tema de estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega el valor a una literatura ya existente. Es decir, que nosotros vamos a partir de algunos trabajos ya realizados anteriormente por otros autores y nosotros lo que vamos a hacer es
ir tratando de indagar más o de aportar a dichas teorías con algo novedoso o con un valor nuevo para esta literatura. Por otro lado, también es importante entender que una vez planteado el problema de estudio, es decir, el planteamiento del problema donde especificamos las preguntas de investigación y los objetivos de investigación, pues damos paso a sustentar teóricamente dicho estudio y a esta etapa se le denomina marco teórico. También es preciso mencionar que algunos autores le llaman marco de referencia porque justamente sirve como una referencia teórica para poder ir entendiendo el problema de estudio, las dimensiones en las que está sujeto y lo que actualmente se conoce de dicho problema y que nosotros como investigadores vamos a tener que investigar en ausencia de conocimiento sobre esta teoría. Lógicamente, el sentido por el cual nosotros construimos el marco teórico es entender más a profundidad el problema, del cual nosotros hemos hablado en el capítulo anterior. Y es que justamente a través del marco teórico nosotros vamos profundizando en hechos, conceptos, referentes, datos históricos y constructos de orden conceptuales que nos van a poder que nos van a permitir redefinir hacia dónde vamos y qué queremos lograr con el problema de investigación. Aquí es importante apuntar que el marco teórico tiene ciertas funciones especiales, dentro de las cuales podemos decir que posibilita describir los problemas de las investigaciones. Por ello es también llamado marco de referencia. Y es que justamente a través de este marco teórico nosotros podemos describir el problema o el tema que nosotros estamos investigando. También es un instrumento fundamental para el análisis de los problemas de investigación. Sin el marco teórico nosotros no podemos conocer los alcances del problema, realmente en qué condiciones se encuentra actualmente el problema. Si bien es cierto, en el planteamiento del problema generamos los antecedentes que nos permiten analizar las condiciones actuales de los antecedentes del problema, pero nosotros vamos a ampliarlo mucho más a profundidad en el marco teórico, porque aquí ya no solo estamos contextualizando, sino que también estamos apuntando a criterios de carácter conceptuales y teóricos que algunos autores han hecho para poder entender el problema de estudio. Por otro lado, da sentido a los hechos o fenómenos, orienta la organización de los mismos. Es el marco teórico quien da el sentido a la investigación en sí. Por otro lado, pues es un eje integrador en todo el proceso de investigación. Como lo hemos venido diciendo, sin el marco teórico difícilmente se va a poder entender hacia dónde vamos a apuntar con la investigación, que más adelante lo vamos a ver en el marco metodológico, y es justamente este marco metodológico depende en gran medida de los avances o los aportes que generó nuestro marco teórico. También podemos decir de forma esquematizada que el marco teórico pues orienta nuestro estudio. Por otro lado, pues nos ayuda a prevenir errores cuando estemos diseñando la parte metodológica, ya que tenemos una fuente conceptual o una directriz hacia donde vamos a tratar de orientar todo el marco metodológico, partiendo de que justamente es el marco teórico quien nos da los parámetros o directrices para prevenir dichos errores. También asimismo pues nos permite ampliar el horizonte, es decir, tener una idea más clara o más amplia del fenómeno que nosotros estamos estudiando.
Nos inspira a nuevos estudios. Justamente del marco teórico pueden salir nuevas líneas de investigación, es decir, que a futuro que podemos investigar o que queda inconcluso con la investigación que estamos realizando actualmente, y justamente este marco teórico que nos va a permitir a nosotros ver nuevas o futuras líneas de investigación. Por otro lado, también nos ayuda a proveer un marco de referencia al cual nosotros vamos a acudir cuando estemos diseñando los aspectos metodológicos de la investigación. Por otro lado, entonces nos permite contrastar la teoría versus la parte empírica, es decir, que vamos a contrastar lo que los autores opinan o los autores han aportado sobre el tema de estudio, y si estos aportes son similares a lo que nosotros vamos a encontrar en la parte empírica cuando ya estemos haciendo la inmersión al campo. Por otro lado, pues nos ayuda a establecer las hipótesis. Dentro del marco teórico es preciso mencionar que existen 4 fases fundamentales que nosotros deberíamos tomar en cuenta para poder construir dicho marco teórico. La primera etapa o la primera fase está asociada a determinar los ejes de la investigación. Los ejes de la investigación son las grandes esferas temáticas que yo voy a tratar en la investigación. Por decirlo así, tenemos la investigación de la contaminación que provocan los turistas en la comunidad de Chachahuate. Entonces, 3 ejes temáticos o 3 ejes fundamentales de la investigación tendrían que ser la contaminación, el turismo y un marco contextual de la comunidad de Chachahuate. Entonces, realmente los ejes de investigación son los grandes tópicos o los grandes subtemas sobre los cuales se construye el marco teórico, y entonces a ello le llamamos ejes de investigación. Estos ejes de investigación en el marco teórico se construyen a través de un punto de partida, donde tratamos de establecer en este punto de partida aspectos introductorios sobre cada uno de estos ejes. Por decirlo así, tenemos estos 3 ejes que les mencioné anteriormente: la contaminación, la actividad turística y el contexto de la comunidad de Cayo Chachahuate. Entonces, el punto de partida se convierte como una introducción no más de 3 páginas que me aborda de forma introductoria cada uno de estos ejes. Culmina con la esquematización gráfica, podría ser un mapa conceptual o un mapa mental a manera de resumen sobre la introducción a este punto de partida, y como les dije anteriormente, parte de los ejes de la investigación. Entonces, ustedes en casa tienen que identificar cuáles van a ser sus ejes de investigación o los grandes tópicos que van a abarcar en el marco teórico. Ya teniendo claro cuáles son los temas o los grandes tópicos o grandes esferas conceptuales que van a nutrir su marco teórico, entonces partimos a desarrollar o a elaborar un bosquejo o un esqueleto de los temas, subtemas, acápites y todos los aspectos referentes para cada uno de los ejes. Por ejemplo, tenemos dentro del marco contextual de la comunidad de Chachahuate aspectos como la historia, como la cultura, temas de socioeconómico, el tema de acceso a la educación, a la vivienda, que estos serían como los subtemas que voy a abordar en el eje de marco referencial de la comunidad de Chachahuate. Entonces, el bosquejo o esqueleto no es más que la construcción de un índice sobre lo que yo voy a ir tratando en el marco teórico. Aclaro, no significa que
este índice me va a quedar tal cual yo lo propongo. En la medida que yo voy revisando la literatura, pueden ir surgiendo nuevos subtemas que yo puedo ir desarrollando en el marco teórico, pero partimos de este esqueleto o de este bosquejo para poder ir construyendo el marco teórico. Aquí también es importante hacerles mención a que nosotros partimos de lo general a lo específico, es decir, que pensamos como si fuese un embudo, considerando lo general al inicio, y entre más nos vamos desarrollando en el tema, tendría que ser la información mucho más específica. En este caso, aquí todavía no empezamos a escribir, solo es la representación gráfica donde yo empiezo a escribir los puntos que debo ir tocando en cada uno de estos ejes temáticos. Posteriormente, entonces, hacemos una revisión de la literatura. El esqueleto o el bosquejo ya nos va a permitir direccionar qué tipo de información vamos a buscar, qué información nos va a ayudar a complementar cada uno de los aspectos que yo considere en el bosquejo y que voy a tomar como referencia. Pues entonces es justamente aquí donde yo empiezo a revisar la literatura para ir llenando o condensando la información que obtuve en el diseño del esqueleto. Una vez que yo ya he revisado la literatura, pues empiezo a hacer la adopción de una teoría. Es decir, yo ya escribí sobre los ejes temáticos y ahora yo voy a adoptar mi teoría o el desarrollo de una perspectiva teórica. Es decir, desarrollo lo que piensan los autores sobre el tema y culmino cada uno de los ejes temáticos con mis aportes, mis opiniones, mis resúmenes, mis puntos de vista y todo lo que es de mi autoría para que me sirva como soporte para la adopción de la teoría. Tenemos claro que dentro de la investigación científica nosotros tenemos que partir de autores, y es justamente en el marco teórico donde nosotros vamos a fortalecer esta bibliografía o estas fuentes a través de dichos autores. Aquí es muy importante entender que las fuentes van a ser tanto primarias, secundarias y terciarias, y están asociadas al tipo de información que yo encuentro. Por ejemplo, tenemos las fuentes primarias. ¿Cuándo estamos refiriéndonos a fuentes primarias? Cuando yo consulto información proveniente de datos de primera mano, es decir que pues yo vinculo la información de mi marco teórico a través de documentos que contienen los resultados de libros, antologías, artículos, monografías, tesis, disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, también artículos periodísticos, testimonios de expertos, documentales, videocintas en diferentes formatos, foros, páginas en internet, entre otros. Entonces, todas estas fuentes pertenecen a las fuentes primarias. Si yo no tengo acceso a información a través de las fuentes primarias, entonces yo consulto las fuentes secundarias. Y las fuentes secundarias pues son una lista, compilación y resumen de referencias o fuentes primarias publicadas en el área del conocimiento en particular, las cuales comentan artículos, libros, tesis, disertaciones y otros documentos. Es decir que son toda aquella información de segunda mano. Por ejemplo, un libro es una fuente primaria, pero una publicación o un resumen del libro sería una fuente secundaria, porque entonces yo no estoy basándome en la fuente principal, sino que me estoy basando en una fuente secundaria para construir el significado o el conocimiento. Y pues también tenemos
las fuentes terciarias, que se trata de documentos donde se muestran las referencias a otros documentos de características diversas y compendian nombres de títulos de revistas y otras publicaciones. Son útiles para detectar fuentes no documentales, tales como organizaciones que no financian estudios, miembros de asociaciones científicas. Entonces, como su nombre lo indica, son fuentes donde son fuentes de carácter terciarias o de tercera mano, las cuales ponen de referencia a otros documentos con características particulares, es decir, que citan en este caso a libros, publicaciones, fuentes no documentales como estudios de financiamiento, miembros de asociaciones. Aquí entonces hay que saber distinguir. Un libro es una fuente primaria. Un resumen de un libro es una fuente secundaria. Ahora, yo encuentro en una publicación como este fascículo una pequeña descripción sobre un tema y me remite a la lectura de otro autor, entonces ya esta sería una fuente terciaria. Les voy a hablar sobre algunas recomendaciones para la construcción de su marco teórico. Primero, debemos saber entender los antecedentes de la investigación. Son todas aquellas investigaciones que se han hecho con anterioridad y que guardan relación con el problema de estudio. Es decir, que yo me baso en investigaciones que han hecho otros autores anteriormente con temas similares al que yo estoy investigando, y entonces estos serían algunos antecedentes de la investigación que me van a permitir a mí poder tomarlos como referencia para la construcción de mi marco teórico. Por otro lado, tenemos las bases teóricas, que son un conjunto de conceptos, modelos que constituyen un enfoque determinado que explica el problema planteado. Entonces, bases de la investigación son, antecedentes de la investigación son investigaciones anteriores sobre el tema y que yo las tomo como referencia. Bases teóricas ya son conceptos definidos o modelos ya establecidos que me permiten a mí entender o aproximar mi objeto de estudio o mi sujeto de estudio a una teoría ya fundamentada. Y tenemos las bases conceptuales, que son aquellos significados precisos de conceptos principales. Por ejemplo, una base conceptual sería el término contaminación. Entonces yo me voy a un documento que me diga qué es la contaminación y esa sería una base conceptual. A manera de resumen, entonces, sobre las ideas anteriores, es preciso que se identifique claramente cuáles son los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de las investigaciones que ustedes van a hacer. Esto también es importante hacer mención a que va a depender del tipo, de la naturaleza y tipo de investigación o tipo de problema que ustedes están planteando. Así deberán explicar las distintas interacciones de las variables o dimensiones de estudio. Por otro lado, siempre es importante consultar la bibliografía de los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de la investigación. Dependiendo del tipo de investigación que ustedes vayan realizando, entonces podrán revisar diferentes tópicos, como aspectos teóricos, aspectos contextuales, aspectos legales, que posibiliten un mayor conocimiento sobre el tema de estudio. Pues entonces yo les recomiendo que busquen información pertinente y académica en algunos buscadores donde vamos a encontrar información tanto fidedigna pero también actualizada. Es por ello que yo les invito a buscar en Google Académico, Redalyc, RIFSEF. También podemos buscar información en Springer Link,
también podemos importar en Cielo, Dialnet, Academia, que es otra fuente bastante enriquecedora, donde hay bastante información fidedigna, Base, Hyping y ERIC. Estos son algunos buscadores que ustedes pueden tomar como referencia para poder ir construyendo su marco teórico. Otra recomendación es que deben analizar minuciosamente la bibliografía, tomando apuntes, donde pueda hacer sus propias interpretaciones. Y es justamente esta la última fase de la que yo les estaba mencionando, donde ustedes pues ya contrastan la teoría y empiezan a establecer sus propias opiniones acerca de lo que dicen los autores sobre un determinado tema. Finalmente, antes de redactar, es importante considerar la redacción del marco teórico, y esta pues consta de dos etapas. Primero, una exposición detallada de la teoría que se utilizará para definir el problema de investigación. En esta etapa se deben presentar las teorías y hacer referencia a los autores y el contexto intelectual en el que surgieron dichas teorías. Debe ser preciso en el uso de la terminología y mostrar la relación de los conceptos entre sí. Debe tener una coherencia o un sentido lógico, no desvincularse del tema en que se está hablando, siempre utilizar citas literales y bibliográficas y dejando claro la reflexión del autor. También hay que hacer una interpretación de los problemas bajo los términos de la teoría. En esta etapa, pues, se debe describir y comprender el fenómeno de la investigación, buscando enfocar el problema de sus elementos y relaciones. Así podremos entonces hallar la naturaleza de la investigación. Al final del marco teórico, pues tendríamos que ya empezar a direccionar las respuestas o los objetivos de investigación para que terminemos de fortalecerlo con la parte empírica, pero que ya los referentes teóricos se conviertan en una primera opción de respuesta a las preguntas que planteamos en nuestro problema de investigación. Les remito a la lectura que es un marco teórico y cómo elaborarlo, que me sirvió como referencia teórica para poder construir esta presentación. Queda puntualmente la asignación de construir un marco teórico bajo las condiciones y especificaciones que yo dé en la clase. Y pues eso es todo por el día de hoy.